Muy buenos días. Nuevamente en nuestro canal Bienestar y Trascendencia. Vamos a empezar en esta mañana un estudio interesantísimo que el maestro propone en los propósitos psicológicos del tercer tomo, en donde está pues enseñándonos esta mañana ya los principios de la genética. De aquí en adelante el maestro en este propósito profundiza mucho en la parte de la genética. También profundiza en cuanto a los alelos, a las herencias, a las combinaciones, a la ley de Darwin, etc. Que veremos pues progresivamente. Y por supuesto habla de la vida y de la muerte al final de este propósito. Entonces hay muchísimas cosas que nos interesa comentar. Y empezaremos pues esta mañana por lo que es la genética en relación con nuestra hecheidad, es decir, ¿qué es nuestra hecheidad? En relación con nuestras condiciones físico-psíquicas, dice, y realmente, ¿cuándo empieza nuestro destino? De acuerdo a la astrología. Entonces, es un tema interesante que comentar esta mañana. Le llamaremos, pues, los cromosomas y nuestra hecheidad. Sin la intención de que nuestros queridos oyentes sean especialistas en genética, vamos simplemente a puntualizar algunas cosas muy simples dentro de la genética. Es decir, que nuestra herencia genética está pues en los cromosomas, en el núcleo de nuestras células. Y de ahí sale toda la herencia. La mitad traemos del papá y la mitad de la mamá. Claro está que las partes de una célula son su núcleo, su citoplasma, su membrana celular. Y luego parte pues de la parte intersticial que convive con otras células. Entonces dice que si nuestra herencia física, psíquica viene de los cromosomas, tendríamos la herencia genética, pero nos faltaría todavía precisar la herencia epigenética, que no tiene que ver con los cromosomas. Sin embargo, el maestro dice que nuestra hecheidad, es decir, nuestra misión a cumplir en este planeta, aparece pues desde el momento en que se unen dos células haploides, o sea, de una haploide es un número impar, y forman una célula diploide, es decir, forma pues el gameto cuando ya hay una fecundación y aparece un nuevo ser. Entonces dice, cuando se une el papá y la mamá y realmente se produce esa unión de los gametos, es cuando empieza, dice, nuestro destino, que está relacionado con la cosmobiología, inclusive menciona pues la cosmobiología hindú, pero la moderna cosmobiología o la cibernética cósmica nos va a precisar muchísimo más exacto los pasos de este proceso. Ya veremos más adelante en donde pues todas las cosas que se producen en una situación que no es este mundo físico son casi al instante. Y ahí se hace la decisión de cuándo y cómo vamos a entrar en un nuevo, digamos, en un nuevo ser a través de la combinación de un hombre y una mujer. Entonces ahí dice, empieza nuestro destino y cuando se combinan los cromosomas empieza nuestra hecheidad. Y dice, aunque somos uno, cada ser humano en la naturaleza es único, es decir, no hay copias en la naturaleza, cada ser humano es único, sin embargo, dice, todos somos del mismo polvo cromosómico. Esto del polvo cromosómico es interesante porque en genética se ve que hay cromosomas que se le llama basura genética y que pocos de esos cromosomas que entran pues en el juego de la vida se combinan para formar nuestros genes. Lo que implica entonces que en el momento que hay la concepción y la combinación de las dos células haploides a una célula diploide, entra también una parte cósmica. En ese entonces, esa parte cósmica determina muchísimas circunstancias de la vida. Muchas circunstancias de la vida.
puede ser más del 95% de esas circunstancias de nuestra vida. Por eso el maestro pues aquí aclara que nuestra hechicidad empieza en los cromosomas. Nuestra misión a cumplir empieza en los cromosomas. Y está relacionado con la parte cósmica. Por eso es que los estudios profundos de genética con el tiempo tendrán que también hacer participar a la cosmobiología. Hasta aquí esta introducción, querido hermano Piero, para que nuestros queridos hermanos pues hagan sus preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Vamos a dar la palabra a la conexión hermano Fernando. Adelante, hermano. Paz. Querido hermano Piero, muchas gracias, maestros. Excelente domingo. Sin preguntas por ahora. Gracias por la enseñanza. Pax. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, vamos a dar la palabra a la conexión hermano Javier. Adelante, hermano. Muchas gracias, querido hermano Piero. Buenos días, queridos maestros y hermanos. Pax a todos. Aquí me quedo reflexionando, tratando de ver qué preguntar, analizando la clase de hoy. Gracias, Pax. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, continuamos y brindamos la palabra a la conexión de la hermana Adriana. Adelante, hermana. Gracias, hermano. Buenos días a todos. Buenos días, maestro Pax. Maestro, tengo dos preguntas. Una, ¿qué pasa cuando son gemelos? En esa concepción se da la cuestión gemelar. Y la otra es de que actualmente no nada más se fecundan por medio de dos personas o hay información genética de dos personas, sino también se combina con una tercera combinación genética para evitar tal vez problemas genéticos orgánicos. Gracias, maestro. No entiendo bien la tercera pregunta porque no se ha visto todavía en la literatura que en la concepción de un nuevo ser entre tres personas. Sí, maestro, hace poco vi de que en algunas partes de Europa, derivado de que unos padres tenían un cierto problema genético, se añadió algunos cromosomas de otra persona o de otro ser para evitar ese problema al bebé o al ser que iba a concebir. Es reciente eso, lo vi hace poco. Ya. Puede que sea un proceso, una inseminación artificial en donde se consiga un óvulo bien formado de otra persona o en este caso de la persona que quiere tener el niño, y el espermatozoide del padre tenga alguna alteración genética y se busque un donador con un buen esperma que pueda realmente fecundar al óvulo y sea una persona diríamos sana con respecto a la tara que puede tener el padre o la madre. Sin embargo, también se puede hacer operaciones en el sentido de cuando ya se forman las 8 células básicas, e inyectar algún tipo de sustancia que permita realmente fortalecer esas células y que la formación sea más duradera y no haya un aborto, por ejemplo. Pero esa ahí es la situación, porque una vez que se da la fecundación, ya están dados los caracteres. Por ejemplo, en el sentido de que si se da esos caracteres en un óvulo, en un nuevo ser, y se tiene hay varias alteraciones que se pueden dar, tanto en el número, en la migración de los alelos,
en el menor, en otras formas, en lo que se llama los terminales alelo. Por ejemplo, el síndrome de Down. ¿Qué hacer en el síndrome de Down antes que el individuo nazca? Todavía pues no se ha podido lograr un cambio de eso, a pesar de tener toda la información genética ya dilucidada a través de computadora. Todavía no hay una situación que se pueda lograr en ese sentido. Inclusive cuando un niño nace y se le hace lo que se llama un cuadro genético, un patrón genético, y se ve qué cosas puede tener en su vida de taras y qué enfermedades pueda tener, qué enfermedades metabólicas se le puede ayudar de alguna manera en algún tipo desde el punto de vista epigenético. Pero que sea después de la concepción agregarse algún otro esperma o alguna otra forma de eso, pues no creo que hasta la fecha se haya logrado, pero la ciencia puede ser, no tengo esa información directa. Pero entrando ya en lo que sería pues a lo que estamos viendo hoy, es decir, la heredad, la herencia genética o el destino de la persona, es justamente cuando los cromosomas los cromosomas de individuales, que son los haploides, se unen los dos de la madre y del padre, se forma la célula diploide o doble, es cuando empieza el destino. Y es cuando entonces ahí es que se cuenta la cosmobiología. Si se hace cualquier modificación al respecto, después de esa ya está hecho el destino, estaría dado ya el destino. No podría hacerse de otra manera. Y en cuanto a los gemelos pueden ser pues gemelos verdaderos, es decir, que tienen Entonces, en cuanto a los gemelos, decía que hay dos tipos de gemelos, los que son univitelinos, es decir, que tienen una sola placenta, y los que no son univitelinos, que tienen su propia placenta. En el caso de los univitelinos, en donde hay un solo óvulo y un solo espermatozoide, se unen pues los dos núcleos, se multiplican las 8 células y se parten 2, inclusive, o 3 o 4, que son los mismos, pero los mismos porque vienen de 2. En ese caso, la herencia genética es la misma, exactamente la misma, 99.9%. Y diríamos nosotros entonces que el destino sería igual, y no es cierto, como lo hemos visto que no es cierto. Son hombres o mujeres los dos, y son idénticos, pero uno es diferente que el otro, hay diferencia. ¿Y por qué se hace la diferencia? Por el momento del nacimiento. Es decir, ya no es el esquema de la concepción, sino el esquema del nacimiento que va a dar el destino de cada persona, que por lo mucho que sea tan rápido, tan rápido, tan rápido, son 5 minutos, y en 5 minutos varía 1 grado el ascendente, inclusive en 4 minutos. Y por supuesto serán completamente diferentes, a pesar de genéticamente tener casi el 100% de los mismos cromosomas. En el caso ya de los que son, pues cada uno tiene su óvulo, se maduran 2 óvulos y se fecundan los 2 óvulos, entonces son 2 gemelos, que inclusive a veces se ha visto que en ese momento que se madure un óvulo casi paralelo y que ha tenido la madre otro padre, que en ese momento sale uno que es blanquito y otro sale moreno, pues ya son diferentes y tienen, por supuesto, ya más espacio, más diferencia, y va siempre a, diríamos, dar el sello preciso el momento del nacimiento, que ni siquiera se sabe cuál es, porque la averiguación de ese momento es matemática. Las matemáticas, por ciertas fórmulas especiales que conocemos actualmente, nos van a dar exactamente el momento de que cada quien nació y tendrá pues un esquema diferente
un destino diferente y una hecheridad que cumplir diferente. Hasta ahí la respuesta para nuestra querida hermana. Muchas gracias, maestro. Bien, continuamos y damos la palabra a la conexión del hermano Mario. Adelante. Paz, queridos maestros, hermanos, hermanas. Sí, maestro, me quedo reflexionando en esa parte de la parte cósmica que determina nuestras circunstancias en la vida, y se habla de a partir del nacimiento. Entonces mi reflexión era en relación a que en la psicología se dice que ya desde que estamos en el vientre materno, ya el producto ya tiene cierta influencia de las percepciones exteriores, ya escucha la voz de los padres, ya, bueno, en fin. Entonces, también hay otra parte que dice que ya recibimos influencia cuando estamos dentro del vientre de la madre. Y yo me preguntaba si ya también cuando estamos dentro del vientre de la madre ya también recibimos esa influencia cósmica. Pero bueno, se acaba de decir que es a partir del nacimiento. Esa será mi inquietud, maestro. ¿Qué me puede comentar? Gracias. Y claro, ahí dice el maestro que inmediatamente que se unen los núcleos de las células haploides, los haploides, 23 cromosomas cada célula, se une y tiene entonces 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son somáticos y 2 sexuales. Desde que se unen eso, dice que ya entra la parte cósmica y ya entra el destino. Claro está que se confirma eso cuando se nace, porque en ese momento simplemente el maestro más adelante dice que el espíritu, ¿verdad?, cobija a la madre, lo protege para que al nacer pues tenga ya esa encarnación completa. Pero hay casos interesantes, vale la pena comentarlo en este momento, en donde pues la genética antigua decía que el sexo era dado por el padre, puesto que el padre tiene, vamos a suponer, un esperma con 22 pares somáticos y un par sexual, pero ese par sexual puede ser X o puede ser Y, y la madre simplemente tiene X nada más. Entonces, si se une una Y con una X, entonces sale un varón y sale XX, saldría mujer. Sin embargo, los estudios con fluorescencia recientes, se ve que el óvulo es el que selecciona el espermatozoide. No es que el espermatozoide selecciona el óvulo para entrar. Inclusive alrededor de donde va a entrar o donde se abre la zona pelúcida, hay entre 10 y 12 espermatozoides que se ponen 6 a cada lado para dejar entrar al espermatozoide elegido por el óvulo. Luego entonces ya está entredicho pues en donde que el padre da el sexo, no da el sexo, sino lo da la madre a través de que el óvulo selecciona. Y esa selección que se ve ahí, que es también un secreto de la naturaleza, que inclusive está relacionado con los 12 planetas, con los 12 apóstoles de los Cristos que vienen, etcétera, etcétera. No se puede dar en una fecundación in vitro. Solo se puede dar en la fecundación de acuerdo a la naturaleza que aporta tanto el hombre como la mujer. Entonces ya se tiene desde ahí ese compromiso, diríamos, cósmico. Ya en la moderna cosmología se dice que cuando el sol está, vamos a suponer que tú naces en un signo de fuego, tu sol de concepción estaría en un signo de tierra, porque hace cuadratura con el signo, con el sol del nacimiento. Por eso es que el niño pues es brusco su cambio de un sitio a otro
como también dando a entender que los cambios fuertes espirituales e inclusive de la misión a cumplir son duros y son fuertes. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido hermano. Muchísimas gracias, maestro. Bien, vamos a dar la palabra a la conexión de la hermana Diana Vanessa. Adelante, hermana. Muchas gracias, querido hermano Piero, Pax, maestros, Pax, hermanos, buen día. Pues solamente agradecer la enseñanza del día de hoy, maestro, muy hermosa, muy nutrida. También está aquí conmigo el maestro Marco Antonio. Yo no tengo preguntas, solo un abrazo para todos. Pax. Pax, maestro, muy buenos días. Pues no, nada más, también agradecer, maestro, y mandarles un saludo a todos los hermanos que se encuentran en conexión. Un abrazo, maestro. Pax. Muchísimas gracias, maestro y hermana. Bien, también tenemos acá el maestro Ángel Gómez. Tiene la palabra, maestro. Gracias, hermano Piero. Pax, maestro, Pax, hermanos. No tengo pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro. De su conexión, la hermana Valesca. Si también hay personas conectadas por otras vías, adelante. Gracias, hermano Piero. Sí, tenemos al hermano Ubaldo. Si tiene alguna pregunta o comentario, querido hermano. La pregunta sería con respecto a los aspectos astrológicos de la cosmología. Nosotros lo tomamos a partir del nacimiento, sabiendo que estamos en cuadratura con el momento de la concepción. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería los aspectos más importantes, si son los de la concepción misma, donde el universo ponga toda su energía para conseguir esa nueva vida, con el momento del nacimiento, que el ser hace su primera respiración? Entiendo. Fíjate que es interesante el caso, por eso se recomienda mucho la paternidad y maternidad responsables. Porque cuando hay una maternidad y paternidad responsables, los dos papás están de acuerdo en traer una nueva vida al mundo. Ese mecanismo psicológico de estar de acuerdo hace una preparación cósmica. Entonces, si se recomienda además que haya una alimentación adecuada, que no exista drogas, que no exista licor, y que sea realmente de acuerdo con los padres, esa preparación psicológica prepara muchísimo al hecho de la concepción de un nuevo ser. Implica entonces que cuando eso se hace, va a encarnar un ser de una evolución alta. En cambio, si las cosas son así simplemente desde el punto de vista común, sin ninguna preparación mental, pues las encarnaciones pueden ser un poco, a lo mejor, problemáticas, ¿no? Claro está también que eso se puede, de alguna forma, mejorar si la persona es un iniciado, por ejemplo. Ahora bien, la segunda cosa que hay que ver es la casa 5 de ambas personas, o sea, de los hijos. ¿Cómo estaría su casa 5? Si van a tener hijos o no van a tener, si van a tener problemas con los hijos o no. Si la casa 5 está negada, claro, no es una negación 100%, hay a lo mejor un 10%, por ejemplo. Ese 10% puede concebir, pero sería tremendamente problemático concebirlo. Y a lo mejor el niño o la niña nacería con ciertos problemas. Entonces sigue siendo ese estudio cosmobiológico para recomendarle a la pareja que es conveniente tener o no tener un niño.
que ayudaría muchísimo en el momento de la concepción para que una concepción sea de una, diríamos, un ser de una evolución diferente. Por eso es que es importante esa parte, pues, de la cósmica, en el sentido mismo de la concepción y la preparación psicológica de la paternidad y maternidad responsable. Por eso que el maestro mismo dice que a pesar de que, por ejemplo, en el laboratorio se pueda combinar un espermatozoide sin ninguna tara y un óvulo sin ninguna tara, y que sea de a lo mejor de seres que han sido excelentes desde el punto de vista de este mundo material, dice la encarnación, cuando nazca ese niño, ya será una encarnación de un elemental, es decir, un espíritu inferior. De ahí que hay que dejar que la naturaleza haga también su trabajo, pero hay que prepararnos para que la naturaleza haga ese trabajo mucho mejor. Es decir, así como es arriba, es abajo. Hay también una preparación. Al haber la preparación, es como cuando dice en el sitio, en el momento que haces el esquema, dice el sabio domina la estrella, más el ignorante es dominado por ella. Entonces, desde la concepción, ya ese principio cósmico es factible. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido hermano. Gracias, maestro. De mi parte, sin preguntas, querido hermano, puede continuar. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra hecheidad, lo de cumplir, etcétera, ¿no? Viene del latín, cuando iban a crucificar a Jesucristo, según la Biblia y los estudios, bla, bla, bla. Unos decían que sí, otros que no, y bueno, ahí el que estaba rigiendo dijo, ecce homo. Quiere decir, he aquí, ecce homo, aquí está el hombre. Ahora, en este sentido de misión a cumplir, como o lo de cumplir el destino, digamos, ¿cómo se puede comprender esa palabra? Porque puede distorsionar algún pensamiento, ¿no? El que no sabe lo va a buscar en un diccionario, en YouTube o lo que sea, pero relativo al destino cosmobiológico. Adelante, maestro. Hay que entender que el maestro habla de una hecheidad, un destino a cumplir, como una misión a cumplir. O sea que hace un cambio. Ya no es un destino, ya no es algo así como le tocó a Edipo y Electra, ¿no? Que pues quisieron que escapar de su destino, que escapar de su hecheidad y no lo pudieron, ¿no? En este caso es la misión a cumplir. O sea, ya es fíjate que es un nivel diferente de comprensión. Ya no se comprende como un destino tanto, sino como una misión a cumplir en este planeta. Y hay que cambiar el concepto de destino, que decir, tú ese es tu mal destino, tu buen destino. No, no, no. Es tu misión a cumplir. Y el maestro es tremendamente claro al decir que si tienes un hijo, no es para tu satisfacción y tu bienestar, sino para que él cumpla su hecheidad, para que él cumpla su misión. Y que el niño también tiene que entender que vino a este mundo no para su felicidad, no para su, diríamos, egocentrismo, sino para su misión a cumplir. Entonces, esa misión a cumplir que maneja la cosmobiología, que es mente-cuerpo, hace que esa mente-cuerpo sea la plataforma para el despegue, para ir a otros mundos. Es decir, dejar este planeta hermoso que ya nos acogió e ir a otros mundos. Entonces, esa es la misión a cumplir, porque si se hace así, entonces esa misión a cumplir sirve pues de la gran plataforma de despegue para otros niveles. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido hermano. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo tengo otra cortita, pero mientras tanto, de los presentes, alguna intervención. Adelante.
Bueno, voy yo con un caso raro, ¿no? Está, creo que en internet incluso, ¿no? Dos personas, dos chicas que salieron pegadas, en parte del cuerpo y crecieron normalmente, cada una con sus pensamientos incluso diferentes, sus opciones, pero siempre de alguna forma poniéndose de acuerdo, porque no tienen más remedio, es gran parte del movimiento especial, pero tienen una mente diferente. Sin embargo, tratan de condecir una con la otra, hablando entre sí. ¿Algún comentario al respecto, maestro? Claro, esa es siempre la naturaleza, hay también errores, ¿no? Cuando se hace cuando se parten las 8 células, 4 a cada lado, a veces no se parten completo. A veces queda, pues, puede ser unión de la cabeza, puede ser unión de la columna vertebral, puede ser unión de los abdomen. Es decir, no se partió completamente, no se hizo la división completa y nacen siameses, ¿no? Y claro, eso se evalúa en la cirugía pediátrica, la posibilidad de separarlos. Y a veces es imposible separarlos. Pero en la mayor parte de los casos se separan. Inclusive se ha visto casos increíbles de separación de esos siameses. Es lo mismo que la data, pues, del nacimiento de los gemelos verdaderos, que tienen la herencia cromosómica casi igual, pero por la hora de nacimiento serían cabezas diferentes. Ahora, si son siameses, nacerían en el mismo momento y tendrían la misma cosa. Por eso es que decía que no es tanto el momento de nacimiento que se cuenta para el esquema, sino es un acto matemático. Entonces ya se aplican las matemáticas para cada una de ellas, porque cada una de ellas se ve de acuerdo ya a los cálculos matemáticos especiales, se hace lo que se llama una tabla de posibilidades. Y por supuesto ahí se ve que son diferentes. Ese es el caso, pues, de la comprobación de que no es que naces, por ejemplo, usted decía, cuando gritas, es el momento que tomas el aire y es el momento que te impregnarías del cosmos. No siempre es así, hay errores que hay que lograr calcularlo matemáticamente. Y esas personas, pues, están unidas, son diferentes, pero tienen que llegar a un acuerdo para seguir viviendo. Y algunas viven varios años, ¿no? Unas caminan a veces con 2 piernas nada más y tienen 2 cabezas y 4 brazos, pero son situaciones de errores de la naturaleza que desde el punto de vista cósmico se cumple exactamente como si fueran gemelos verdaderos. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido hermano. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, nuevamente, si alguna persona queda una corta inquietud, pues ya pasamos el tiempo. Adelante. Gracias. Maestro, ¿se han tomado fotografías o videos del momento de la concepción, al momento que entra el esperma en el óvulo? Y se ha encontrado que hay un pequeño destello de energía. Y ¿qué nos podría hablar de esto, maestro? Toda conciencia es energía. Toda conciencia es energía. Para que el óvulo se mueva desde el ovario hasta la parte distal de la trompa de Eustaquio, perdón, de la trompa de Falopio. Y para que el espermatozoide se mueva desde el cuello uterino hasta la parte distal de la trompa de Falopio, tiene que haber energía que se mueva. Pero esa energía también es conciencia. Y decía que hay estudios de fluorescencia, pues, que se colocan a veces 6 espermatozoides a cada lado, haciéndole un camino a la zona pelúcida para entrar el espermatozoide que va a fecundar al óvulo, y solamente entra a la cabeza y la cola no entra. En ese momento que se corta la cola, ese es el momento que hay esa explosión de energía, como diciendo, lo logré, ¿verdad? O sea, como podemos decir como un aplauso. Pero todavía ahí no empieza
dice el maestro, pues de acuerdo a la lectura de esta mañana, no empieza nuestro destino. Nuestro destino empieza cuando esa célula pequeña, que es el espermatozoide, ya no tiene la cola, sino solamente es una esfera, se unen dos esferas, y es interesantísimo porque ahí entra lo que se llama la geometría sagrada. Y luego, cuando ya se unen los dos cromosomas de ambas esferas, es cuando empieza el destino. O sea, sería a lo mejor unas horas después de la concepción o unos 2 días después, no, horas después de la concepción, y después ya la migración empieza pues unos 4 a 6 días que llega desde ahí hasta el útero, el nuevo ser. Entonces, esa energía que se produce ahí, todo es geométricamente sagrado, ese proceso, que la naturaleza lo hace. Y fíjate, como estábamos hablando el otro día, de que para que una vida nazca se necesita un grandísimo sacrificio. Y que para que un ser humano tenga una conciencia elevada, se necesita sacrificio de otros seres humanos. El maestro lo decía así la vez pasada, ¿no? Que los grandes sabios de la isla de Pascuas se habían sacrificado, pues, desde el punto de vista psíquico, para los sabios del Tíbet. En el caso de nosotros, en el caso de un ser humano, se sacrifican hasta 14 millones de células que son los espermatozoides para que una sola llegue. Ese gran sacrificio energético de conciencia es que permite, pues, al ser humano ese proceso tan hermoso de la vida, ¿no? De ahí, pues, que el maestro diga que cuando es in vitro, pues, las cosas son diferentes. En el caso de tu pregunta de mejorar inclusive los genes, pues tendría que ser in vitro porque no hay otra manera. Todavía no se ha logrado cortar un gen desde el punto de vista de una célula espermatozoide o óvulo. No se ha logrado porque es tremendamente difícil, porque es son prácticamente una unidad Armstrong que tendría que hacerse menos de una unidad Armstrong, un gen. No se podría lograr realmente cambiarlo. Entonces, que se haga en la proeta sería, pues, de esa manera que ya se evitaría todo ese proceso de conciencia que viene el camino a seguir. Por eso es que el ser humano es diferente que los helmintos. Los helmintos son, pues, hermafroditas, ¿no? Pero eso te da que el ser humano nazca ya evolucionado desde el punto de vista de la forma biológica y nace ya para que su evolución sea conciencial. Hasta ahí la respuesta para nuestra querida hermana. Muchas gracias, maestro. Bien, ya estamos pasaditos del tiempo. Tiene la palabra. Muy bien, queridos hermanos, hemos empezado pues un estudio interesantísimo que el maestro presenta en este hermoso propósito psicológico que iremos profundizando de acuerdo a la ciencia actual, de acuerdo a los procesos actuales relacionados con la sabiduría antigua en lo que concierne a la vida y entre comillas la muerte, que veremos que el maestro dice que la vida y la muerte son las dos caras de la existencia, es decir, que simplemente no existe muerte. Paz. 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 Paz.